porque ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo. Por cierto, hoy, pues, quo vadis, decían los romanos. ¿Hacia dónde vamos con estas declaraciones impactantes? Muchas similitudes con aquellas dichas por Roberto Díaz Herrera hace 30 años. Ingeniero. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, felicidades a su hijo. Hombre, don Alonso Correa. Cuando uno cumple 18 años, uno tiene el mundo agarrado en la mano. Hace muy poco yo tenía 18 años, así que lo compadezco. Hombre, lo que me espera. Bueno, de las cosas que usted ha dicho, voy a destacar dos cosas. Robespierre, ese talento para la política y para la maldad. Para la maldad, sobre todo. El incorruptible le llamaban. Era un hombre que no soportaba la burla. Por eso cuando uno habla de una personalidad robesperiana se refiere precisamente a un hombre que cuando tú le hablabas en serio era imbatible, pero cuando te burlabas de él era un merengue. Ese es Robespierre. Y de Kennedy, de John F. Kennedy, él decía que a él lo conocían más por ser el esposo de Jacqueline que por ser el presidente de los Estados Unidos. Tal era la personalidad. Y a pesar de que ambos eran... Sí, bueno, provenientes... No, ella más que venía de una familia con mucha clase, pero con poca plata. Sí, pero ella tenía donaire. Sí. Ella era la esencia de la elegancia y la belleza. Y él, un caballero bien plantado. Claro. Rico, joven, guapo. Rico, joven, guapo. De derecha, pero con un encanto político impresionante. Exacto. Esos eran los Kennedy de aquella época, de los 60, 63, cuando fue asesinado. Camelot. Exactamente. Su presidencia. Exactamente. Rápidamente, dos cosas en los Estados Unidos para venir al tema. No se crea que no vamos a hablar del tema. Sí. En los Estados Unidos, si usted cree que el lenguaje que estamos usando nosotros aquí es duro, el secretario de Comunicaciones de los Estados Unidos, en términos grotescos, obscenos, refiriéndose a su colega, el jefe de gabinete del señor Trump. Y la secretaria, la vocera, dice que eso es competencia. O sea, la competencia entre ellos ha creado el estupor en Washington. Y el jefe de la inteligencia de los Estados Unidos, el jefe de seguridad, ahora se encuentra entre la rubia y la morena, no sabe, está distanciado de Trump, porque siendo un general de una gran capacidad teórica y militar, no está siendo tomado en cuenta para las decisiones del señor Trump. Y el jefe del Estado Mayor conjunto de los Estados Unidos se sorprendió cuando Trump suspende a los extranjeros. Ni siquiera lo consultó. Mire usted cómo están los Estados Unidos revueltos. En Venezuela, ayer hubo una concentración multitudinaria de los chavistas, yo no sé si ustedes la vieron, y se avecina, digamos, un capítulo más de la historia reciente de Venezuela, y nosotros le vamos a dar seguimiento y le vamos a estar informando de lo que suceda. Las elecciones son este domingo, la oposición ha llamado a una toma general del país, con cierres para impedir las elecciones. El gobierno tiene un operativo militar, de acuerdo a las fuentes del gobierno, todo está listo para la votación. Hay que ver ahora cuánta gente va a votar, cuáles son los resultados y cuál es el impacto que esto va a tener en el desarrollo de una lucha que va en ascenso. No es que esto va a resolver absolutamente nada, esto es un capítulo más en la larga lucha del pueblo venezolano. Corea del Norte decidió cancelar o posponer el lanzamiento de su misil interbalístico, de manera que eso queda ahí en stand-by. Bien, vamos a la actualidad de Panamá. Sin duda alguna, ayer el eje, la matriz noticiosa de este país quedó capturada por la publicación que apareció en el diario El País, en una entrevista que se le hiciera al señor Rodrigo Durán, un ciudadano brasileño español con residencia en Brasil y poca residencia en España. Estas declaraciones en Panamá generaron toda una serie, es más, todos los noticieros del país rompieron su programación normal y siguieron con este caso. Quisiera, en obsequio a que nuestra audiencia tenga elementos de juicio, porque yo voy a partir con la pregunta que usted hizo, que es la pregunta más sensata. ¿Qué hacer, decía Fernando, en una circunstancia como esta?
¿qué hacer? Bien. Lo primero que tenemos que hacer es informarnos bien para que nuestro análisis esté involucrado con lo que sabemos y tener entonces una corrección a la matriz informativa para tener elementos importantes para emitir un juicio. De manera que yo le voy a dar información para que usted en su análisis incorpore lo que yo le voy a decir y le voy a dar mi opinión. Voy a hacer dos cosas diferentes. O sea, voy a explicarle para que usted enriquezca su punto de vista y le voy a dar mi opinión sobre esto. Lo primero que tengo que decirle es que el periódico El País es el periódico de mayor influencia en el habla hispana y uno de los 5º periódicos en el mundo de importancia. Yo no le quito las noticias en El País, tienen una relevancia mundial, de manera que esta es una noticia que le está dando vuelta al planeta con los niveles de importancia que en cada país le den a esto. Pero igual que El País, el New York Times, el Washington Post, el Los Angeles Times, se equivocan. No se engañen. Yo puedo señalarle cantidad de cosas que El País ha publicado que no son ciertas, igual que el New York Times. De manera que a todos nos meten gol. Incluso nosotros podemos tener un entrevistado aquí que nos mete en lío. Permanentemente los periodistas somos goleados por entrevistas que pasan. De manera que siempre, sin desconocer el valor del medio, no ataque al medio. ¿Eh? Sería un grave error atacar al periódico. El mensaje, no el mensajero. El periódico hizo una noticia que incluso nos tiene a todos aquí hablando. Y aporta un ángulo diferente que tenemos que apreciar. Ahora, segunda cosa que le quiero decir. Cuando usted recibe una información, y esta entrevista es una información, use una regla de oro de la objetividad. Una información, tu valor depende de quién se la diga. Y si usted sabe quitarle el prejuicio que tiene el que se la está diciendo, usted puede usar la información. La máxima de McLuhan, el medio es el mensaje. Realmente, tal vez un antes y un después de esta frase. ¿Quién la dice y dónde la dice? Y cómo la dice. Okay. Ahora veamos, ya sabemos dónde la dice, dónde la dijo. Ahora, ¿quién la dice? Entonces, eso es lo primero que tenemos que saber para entonces analizar si lo que él está diciendo allí tiene consistencia. ¿Quién es este señor? Y de esto he escuchado muy poco. Muy poco. El señor Rodrigo Tacla Durán es un ciudadano de padres brasileños y españoles. Tiene la doble ciudadanía, pero ha vivido fundamentalmente en Brasil. En Brasil. Es abogado, tiene 41 años y es buscado por la justicia brasileña. Entonces, la primera cosa que dice la información que él es un abogado de Odebrecht. Bien, vamos a hacer una corrección. Él es un operador terciario para las compañías de construcción de Brasil que fueron atrapadas en la investigación del Lava Jato. Esa es la primera cosa que debemos saber. Es decir, era un operador. ¿Qué significa esto? Que era la persona intermediaria sobre la cual se hacían los desvíos para precisamente proteger a las empresas que hacían la operación. Como consecuencia de esa realidad, el contacto de este caballero con los sobornados estaba limitado. Esa es la primera cosa que debe saber. ¿Por qué él está en España? Porque él salió huyendo de Brasil. Él salió huyendo de Brasil. Las autoridades brasileñas están reclamándolo a él para que regrese a Brasil a dar sus informaciones. Él fue puesto prisionero cuando regresaba de los Estados Unidos a Madrid. Fue detenido por la Guardia Civil en el año 16 y puesto en libertad provisional mientras se resolvía el proceso de extradición. Y fíjese que le voy a leer textualmente, ahora, no del País, sino de una comunicación que sale en Google. Fíjese lo que dice la Audiencia Nacional Española, no la Procuraduría Panameña. Esto no está en ningún periódico. Fíjese lo que dice la Audiencia Española esta semana. La sección segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional de España expone en un auto
que emitió que Tacla formaba parte de un cartel integrado por algunos de las más grandes empresas constructoras del país brasileño, en la que se pagaban sustantivos sobornos a dirigentes de Petrobras, pago que se hacía extensivo a otros dirigentes en Brasil y a dirigentes internacionales. Y la audiencia española autoriza la extradición de este caballero a Brasil. Fíjese, y no lo está buscando solo por el caso de Brecht Brasil, lo está buscando porque él era un operador terciario y se le acusa de extorsión, lavado de dinero, asociación criminal. Y además, por lo que se le acusa, él estaría preso y tendría que devolver a cerca de unos 15 millones de dólares, que es lo que él le atribuye. Esto es lo que dice el Tribunal Superior Español a través de la sección segunda. ¿Dónde yo obtuve esta información? Esta información yo la saqué de internet. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque yo quiero saber quién es él para entonces analizar qué fue lo que dijo. De manera que este caballero, no lo estoy diciendo un abogado panameño, lo está diciendo la Fiscalía española. ¿Y por qué lo busca Brasil? Porque una compañía que él tenía, Visont Corporation, ellos tienen en Brasil los cheques que por 12 millones de dólares se depositaron en esa cuenta que él manejaba y con que él pagaba. Entonces uno tiene que preguntarse, si Brasil tiene esta información, Fernando, y aquí se pagaba a panameños, nosotros necesitamos que nuestra fiscalía tenga esa información. Porque en la entrevista, y ahora voy a la entrevista, fíjese quién es este caballero. Porque aquí en el comunicado de Movin dice el abogado de Odebrecht. Fíjese los errores que se cometen técnicamente. ¿No sé? Y él hace, ¿por qué él usa el país? Bueno, usa el país porque él estaba disparando desde un cañón. Sí. Vamos a estar claros, no es lo mismo disparar desde un periodiquito ahí. No voy a decir ninguno para no... Pero una cosa es utilizar a el país. ¿Qué dice él en el país? Primera información, que nosotros aquí en Panamá, que nuestra fiscalía no está interesada en esta información que está dando. Desde marzo, en la asistencia judicial número 15 del 7 del 2017, las fiscalías panameñas pidieron las declaraciones del señor Tacla cuando las dio en Brasil, a la fiscalía, porque no se la puede pedir al periódico, sí. Se la tiene que pedir a la fiscalía. Y alguien estaba diciendo que, bueno, es que eso nada más tiene que ver con Suiza. Bueno, es que la Fiscalía panameña, el Ministerio Público panameño, ha comenzado investigaciones, ¿dónde? Donde tiene acceso a la información. Ha tenido acceso a la información en Suiza, en Andorra, en los Estados Unidos y parcialmente en otros países y en Brasil. Ahora le explico esto. Entonces, en esa información, en este manejo, es que aparece este hombre, que es un operador financiero, que es el que hacía el trámite de pagar, ¿no así? De coima. Y sus declaraciones dice, la primera cosa que dice no es cierta. Porque él lo que quiere probar a España es que él tiene tanta información que es mejor que lo deje en España. ¿Y cómo hace eso? Entonces ataca a FCC. Si es cierto o no, yo no voy a descartar todas las cosas que él dijo. Yo no sé si él lo que dijo es cierto porque él no ha aportado ninguna prueba. Ninguna. Él ha hecho una serie de declaraciones serias, impactantes, sí, pero que no tienen el valor judicial de prueba. Y anoche escuchaba yo a cantidad de dirigentes y abogados panameños expresarse sobre renuncia del presidente, sobre acciones del presidente, sobre cosas que debe hacer la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, con esta información, no puede hacer absolutamente nada, porque quien debe presentar, alguien tiene que presentar una denuncia con una prueba. Fíjense lo que queremos ponerle a la Asamblea.
¿Qué hacer? Nosotros, Panamá, tiene el derecho a conocer toda la trama que tiene que ver este caso Odebrecht. Tiene el derecho a conocerlo. Entonces, fíjense dónde estamos ahora mismo. En este momento, de acuerdo a la información fidedigna que dispongo, nosotros hemos logrado, como país, tener información de Suiza, que ya incluso está por ahí circulando, de cooperación de los Estados Unidos dentro del límite que los Estados Unidos no puede ver. Yo me puse a revisar el acuerdo de Brasil anoche, y yo normalmente me acuesto a las 8 de la noche. Me tuve como hasta las 12 de la noche leyendo todos los documentos que le estoy hablando. Ni en el acuerdo de los Estados Unidos, ni en el acuerdo de Brasil se habla de estas cosas. Pero sí se habla de los operadores. Y este caballero, si estaba tan dispuesto a cooperar con la justicia, ¿por qué no va a Brasil y presenta todas sus pruebas? Sería interesante. Porque salió huyendo de Brasil. Él salió huyendo. Entonces su sentido de cooperación no es cierto. Por eso es importante que usted sepa la información de dónde viene. Porque la capacidad suya de entender cuál es el objetivo de él, le da capacidad para entonces poder hacer un análisis crítico de lo que está pasando. Fíjese las cosas que él dice. Y me llamó la atención una cosa de que a Ricardo Martinelli, mira, sí, atrevido, le habían hecho una oferta de un avión. Por favor, Ricardo Martinelli tiene un avión supermoderno de antes de ser presidente, hombre. Y tiene helicóptero, y tiene carro, no necesita que le hagan oferta de nada. Y yo estoy seguro, conociendo a Ricardo Martinelli, que jamás se hubiera permitido que eso se lo hicieran. Entonces, mira lo que él dice. Porque el avión que tiene Ricardo no lo compró cuando era presidente, para que estemos claros. Y el gobierno de Ricardo Martinelli recibió un avión presidencial de Taiwán nuevecito. Sí, está secuestrado en Florida. ¿Qué sentido tenía ese avión aquí? Mire las cosas que uno va encontrando. Entonces va haciendo una novela de narraciones cuyos resultados reales va a depender de las pruebas que él presente. Entonces le quisieron hacer un llamado a los abogados nuestros aquí, que por qué no se toman el trabajo de meterse en la web, buscar la información que está disponible en la Fiscalía Suiza, en Andorra, en los Estados Unidos y en Brasil. En este momento hay unos fiscales panameños en Brasil. ¿Y qué está haciendo la Procuraduría? Cerrando un acuerdo para obtener toda la información que le permita ensartar el hilo por la aguja y llevarla por donde tiene que ir. Entonces ayer me llamaba la atención la cantidad de expertos que no habían leído absolutamente nada de lo que yo le estoy diciendo. Pero es que es importante lo siguiente, y aquí viene la pregunta que hacía Fernando con la inteligencia que le caracteriza. ¿Qué hacer en este momento? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es pedirle a la señora procuradora que finalice el acuerdo con Odebrecht para que la Fiscalía brasileña le entregue a ella la información que estará condicionada como la estuvo en República Dominicana. Yo le quiero explicar, porque mucha gente dice, bueno, que República Dominicana le dieron, firmó un acuerdo y no le entregaron la información. Mire la realidad. República Dominicana firmó en febrero del 17 el acuerdo con Odebrecht. Después que la Fiscalía investigó que la información que recibía tenía valor jurídico para los procesos, la homologó con el juez de garantía 2 meses y medio después. Una vez que la homologó, la Fiscalía dominicana procedió a hacer los arrestos correspondientes de las investigaciones ya confirmadas que tenía. Y el gobierno presionó y llevaron gente presa que a la mitad de ellas lo tuvieron que soltar porque no había pruebas. Esto es un proceso judicial. Esto no es una campaña electoral. Entonces, Panamá tiene que firmar el acuerdo. ¿Por qué? Porque hay información
Pero el volumen de información y de investigaciones, esto la ha hecho la Fiscalía brasileña, que no es una fiscalía, son 21 fiscalías brasileñas las que han participado en esto, en más de 6 años de investigación. Entonces, esa información en manos de la Procuraduría le permitirá a la Procuraduría, entonces, revisar con toda la que tiene quiénes o quiénes no. Entonces, esto es un problema de unos meses. La primera cosa que tenemos que entender es el proceso judicial en juego. Y por eso yo he insistido en todos los procesos aquí, que se cumpla el debido proceso. Nosotros hemos sido críticos de las cosas que han pasado. Es muy fácil pararse por detrás de un teléfono a decirlo. Lo que pasa es que Blas no está defendiendo a la procuradora. Yo no estoy defendiendo a la persona. Yo estoy defendiendo la institucionalidad. Y no me preocupa que usted lo piense así. Usted tiene el derecho a pensar así. Lo que yo no hago es tener un principio para mirar una cosa y otro para mirar la otra siendo el mismo problema. Fíjese que mi principio siempre ha sido el respeto a la ley, a la Constitución y el respeto a la presunción de inocencia. Por eso usted nunca me verá a mí aquí haciendo acusaciones sobre nadie cuando hay un proceso judicial. Puedo tener diferencias políticas. Entonces, este señor Tecla, que es parte, de acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía brasileña, de una banda criminal, no por eso yo tengo que descartar todo lo que él diga, no. Yo tengo que valerme de él, pero con las pruebas para hacer las investigaciones a quien tenga que hacérselas. Pero lo que él publica, su versión de lo que él publica en el país, no se ajusta a la realidad jurídica ni siquiera del país español. Aquí le leo el auto que emite la sección segunda de la sala penal de el Tribunal Español, caracterizando a este caballero y autorizando la extradición, que pasa ahora por un proceso, solicitada por la Fiscalía brasileña. Entonces ese es el marco en el que tenemos que actuar. Pero además, ¿por qué es importante firmar este acuerdo? Para tener esto. Porque vamos a tener de esto un montón de cosas. Vamos a tener cada vez más información, cada vez más información. Usted no ve, por ejemplo, aquí en Panamá, pues el periódico La Prensa, continuamente nos está bombardeando de información privilegiada que ellos tienen y nosotros no tenemos. Eso no se debería hacer, pero se hace. Me llamó la atención la virulencia con que TVN, ¿no sé? Tomó este caso y me llamó la atención que Sabrina Bacal no se llamara la atención de buscar información de este señor, de este. Yo le solicito a Sabrina, que la he visto muy activa escribiendo, ¿por qué no se lee el fallo de la sección segunda de la sala segunda de la audiencia española sobre este caso y sobre el proceso de extradición? ¿Por qué no se lee la acusación que Brasil le tiene a este caballero en términos de la solicitud de extradición? ¿Por qué no pide al país que nos entregue pruebas si tiene? Porque eso es importante. Pero han lanzado una campaña, entonces todo el mundo opinando, abogados sin conocimiento. Incluso yo he visto gente en los procesos que se le siguen a exfuncionarios del gobierno anterior emitiendo criterios sin respeto a los derechos de los ciudadanos. Aquí yo escuché abogados decir que la presunción de inocencia era un invento de los abogados. ¿Te recuerda? Y la presunción de inocencia es un derecho constitucional suyo. Incluso yo tengo que asumir, si el presidente Varela ha sido acusado de algo, tengo que asumir la presunción de inocencia de él. Como se le ha negado a todos los demás. Igual. Que ese es el gran problema. Está bien. Si yo hago lo incorrecto que otro hizo, yo soy tan incorrecto como él. Yo voy a hacer lo correcto. ¿No? O sea, ese es el problema en el que estamos metidos. Es que ese es el problema porque es lo que te digo. Aquí el gran dilema es quién, o sea, lo que decían los romanos, quién vigila a los vigilantes en un momento como este en el cual todo el mundo tiene su rabo de paja o tiene su esqueleto en el closet. Esa es mi propuesta ahora. Y le doy mi opinión. Para resolver esa contradicción que es real,
La falta de credibilidad es una contradicción real para la aplicación de la justicia. Esa es una contradicción real. ¿Cómo resolverla? Bueno, nosotros tenemos que tener alerta a la ciudadanía. Yo lo único que le quiero pedir a usted que nos está escuchando es que lea con sentido crítico y sepa leer entre líneas. Y para poder analizar una información, sepa quién es el informante. Por eso están las redes. Entonces, emita información basada en la mayor cantidad, opinión en la mayor cantidad de información crítica que usted tenga, sea crítico. Esa es la primera cosa que tenemos que aprender a hacer. Y aprendamos a respetar los derechos de todos los ciudadanos de este país, incluso los extranjeros que están en este país. Nosotros tenemos que respetar sus derechos. Por eso yo me he opuesto a todas las violaciones a la ley que se le han hecho a exfuncionarios de este país. Me he opuesto aquí públicamente. Hay otros que no lo hacen sino escondido. Nosotros lo hacemos aquí de frente. Y he emitido críticas sobre el actuar, no solamente de la Contraloría General de la República con auditos amañados, sino también del manejo de la Procuraduría General de la Nación. Y en este caso en particular, lo que quiero llamarle la atención, que no puede ser Tecla Durán, con sus manejos, el que venga a descarrilar este país. Lo que sí debe hacer la Procuraduría es continuar con este proceso y mantener informada a la comunidad de lo que está ocurriendo. Por eso que ayer cuando salieron con el comunicado, este comunicado escueto revela claramente que este señor no estaba diciendo la verdad, porque ¿quién tiene esto? Y además al final aparecía el auto de recibimiento de esto. Estos son los manejos judiciales que hay que hacer. Pero usted tiene otra arma. El internet no nada más para estar chateando tonterías. Aquí usted puede conseguir información directamente de la Fiscalía. Toda esta información que yo tengo, la revisé. Y tengo más. Al final lo que le quiero decir es lo siguiente. Porque incluso vi gente pidiendo la renuncia, gente pidiendo juicio. Entonces, quien no coincide, hemos llegado a tal nivel que si yo expreso esta opinión y usted no está de acuerdo, usted dice que es que Varela ayer me compró. Pero aquí lo más crítico de este gobierno hemos sido nosotros aquí explicando. Cuando lo criticamos no es para que se caigan, es para que corrijan. Y al final del día, la función de un dirigente, y además escuché a políticos, hablando de que hay que luchar contra la corrupción cuando están en oposición. Sí. Pero cuando está en el gobierno, no. Ya yo le expliqué qué es lo que la gente piensa de todos los políticos. La gente, el país piensa que todos los políticos son corruptos. Punto. Entonces, cuando usted es político, no esté hablando de corrupción porque nadie le cree. Me llamó la atención esta posición de TVN, le digo ayer. A mí también. Me llamó la atención en la forma, ya incluso editorializando sobre la noticia. La sobreexposición de esto no tenía ninguna razón periodística, para que ustedes sepan. Tenía una intención. ¿La habrán cumplido o no? No sé. Pero por eso no va a haber más, va a acelerarse un proceso judicial o no. De manera que le dejo todas estas reflexiones, porque tengo una información de España que la voy a confirmar ahora, y una de Estados Unidos, con respecto a este caballero. Pero no la voy a usar porque no la tengo. No la tengo confirmada, la tengo, pero no la tengo confirmada. Lo que yo le estoy leyendo aquí es exactamente y textualmente, lo copié textualmente de lo que dice la Fiscalía Española. Entonces, en el marco de esto, le pido reflexión. Fíjese, cuando usted revisa esto, si nosotros nos dejamos llevar por este torbellino, y yo creo que tenemos que saber la verdad, Fernando. Yo no estoy aquí diciendo, no, hay que saber la verdad. Pero no a costa de destruir la nación. ¿Sí? El índice económico de mayo dice que la República de Panamá creció neto en 6,47. Nuestros amigos de Colombia a 2%. O sea, nosotros tenemos un riesgo grande cuando cometemos errores políticos. Y fíjense que nuestros políticos están tan desconectados que se montaron en esta onda, olvidándose que esta onda expansiva toca toda la estructura política. ¿O alguien se engaña en esto? Entonces tenemos que actuar con prudencia, tenemos que esperar militantemente, es decir,
dando nuestro punto de vista, hablando con nuestros dirigentes, preparándonos. Porque el deber de un dirigente no es seguir la corriente del camino más fácil, porque de esa es lo que piensa la mayoría. El deber de un dirigente es orientar. Y les recuerdo lo siguiente: cuando Mandela salió de la cárcel y el pueblo de Sudáfrica pensó que era la confrontación, la guerra, Mandela fue a la televisión y, contrario a lo que decía el pueblo sudafricano, les pidió que se regresaran a su casa y fueran a las elecciones. Y les dijo además, en un gobierno de Mandela, los blancos jugarán un papel importante, y eso salvó a Sudáfrica. El deber de un dirigente es asumir el riesgo cuando lo tiene que hacer. Sí, pero ¿qué hacemos con un presidente que el domingo mismo nos mandó a ver la telenovela Donde Álvaro y Donde Castalia, porque era el final de la historia? Esos son los errores políticos que, queriendo ser gracioso, comete errores. Bueno, aquí tiene el primer pago. Ahí está el primer pago. El primer pago. Por eso uno no debe decir, allá en mi pueblo decía, en boca cerrada no entra mosca, ¿no? Uno, el gobierno debiera dejar de opinar sobre los procesos judiciales, sacar las manos de eso, y le iría mejor. Además, incluso subirían en las encuestas si sacaran a todos los policías de estos procesos. Bueno, acaba de tuitear a Jorge Alberto Rosas. Dice, si se presenta algún caso que tenga que ver con la empresa Odebrecht en credenciales, me separaré de la evaluación de ese expediente. ¿Me parece correcto? Me parece correcto.